Voy a partir por presentar 3 noticias que aparecieron hace ya un año en prensa. ¿Ya? Acá tenemos a un robot que está ahí junto a aprendiendo con el director en una presentación de Andrea Bocelli. Este robot es de ABB, una empresa suiza de automatización, es un robot multifuncional. Le tomó 2 días aprender junto con este director y manejar y dirigir esta presentación con público, donde todos los músicos quedaron muy impresionados de esta habilidad. Esto no es que uno ponga un programa y el robot mueve los brazos, ¿ya? Es un aprendizaje donde hay una percepción de lo que está pasando y lo que son los músicos y va interactuando junto con los músicos para hacer esta dirección tal como lo haría una persona. Este mismo robot multifuncional juega ping-pong. También ha aprendido los movimientos, ha competido con jugadores olímpicos, ha perdido frente a estos jugadores, principalmente por un problema en los efectos. Tiene problemas para generar los efectos en el ping-pong o tenis de mesa. Sin embargo, si la competencia fuera de 48 horas seguidas, él ganaría por paliza. Otra noticia. Ustedes saben que lo que ha sido los juegos de las máquinas contra los humanos, en particular el ajedrez, es algo que ya hace tiempo, ya hace varios años que las máquinas, en particular IBM, pudieron ganarle a los grandes maestros de ajedrez. Sin embargo, hay otro juego que tiene muchas más posibilidades. Yo no lo sé jugar, pero tiene muchas más posibilidades y alternativas que el ajedrez, que es el Go, que es un juego asiático. El año pasado, finalmente, una máquina pudo ganarle a los maestros de Go. Otra noticia es que el año pasado también Facebook, en un ejercicio, puso a dos máquinas inteligentes en un proceso de negociación. ¿Ya? En algún momento, estas máquinas empezaron a crear su propio lenguaje y los investigadores decidieron parar esto. ¿Ya? Esto parece un poco así como Matrix, que las máquinas van a dominar el mundo y frente a esta posibilidad preferimos primero cortarlas. Ahora, todos estos son expresiones de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial, donde los sistemas físicos, los sistemas digitales empiezan a interactuar con los humanos y los sistemas empiezan a actuar entre máquinas. Lo que veíamos anteriormente posiblemente son noticias que son como los elementos más como de marketing, donde se permite visualizar qué es posible que hagan estas tecnologías. Sin embargo, los mayores efectos del cambio tecnológico que viene no es tanto en ese espacio, no es tanto en lo que nosotros vemos en el día a día, no es tanto lo que está en nuestros celulares o la inteligencia artificial que tienen todos nuestros aparatos, sino que la relación que se establece entre las empresas y a nivel de producción y a nivel de la fábrica. Un poco, y de eso es lo que quería un poco hablar ahora, que es el efecto que está ocurriendo como en la parte de atrás, no en el front office de las empresas donde también está ocurriendo, sino que en la parte de la planta y en la producción y en la relación entre empresas. Esto no desconoce que la cuarta revolución industrial va a afectar todos los niveles de la sociedad, todos los espacios económicos, todos los espacios de la producción. Pero es en este ámbito donde se estima que los impactos serán mayores. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuarta revolución industrial? Acá ya la cosa empieza un poco a complejizarse porque estamos hablando de muchas cosas diferentes y al mismo tiempo y que interactúan unas con otras. Posiblemente cada consultora, cada experto, cada académico tenga su propia definición de lo que es la cuarta revolución industrial. Pero hay ciertos elementos que están considerados, que están presentes algunos conceptos. Algunos conceptos que algunos los tratan como sinónimos, otros conceptos que los tratan en forma diferenciada. Por ejemplo, se habla de transformación digital, nuevas tecnologías digitales. Y nuevas tecnologías digitales para diferenciar un poco lo que fue hace 20 años posiblemente, lo que en un momento se llamó las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que tuvieron su mayor expresión en los temas de Internet. Hablamos también de industria 4.0, de manufactura avanzada, de fábricas inteligentes,
de Internet industrial, de Internet de las cosas industrial. Todos estos conceptos, según a quienes lo vayan preguntando, los van a tratar como sinónimos o como cosas diferenciadas. Pero podemos ver que a lo menos hay como 3 tendencias en todos estos elementos. Uno que tiene que ver con la digitalización de los procesos productivos. Y acá podemos ver qué es lo que ha pasado, como un ejemplo, entre las empresas tradicionales y las empresas digitales. Las grandes empresas mundiales han mantenido un crecimiento de mercado relativamente estable. Sin embargo, en los últimos 10 años, son las empresas digitales y las grandes como Amazon, Google, Facebook, Twitter, Apple, los que han hecho un crecimiento importante en comparación con otra empresa. A tal punto que, si toman el gráfico de la izquierda, eso eran las principales, el valor de mercado de las principales empresas en el año 2006. 10 años después, 11 años después, el panorama cambia completamente. Las principales empresas, las empresas de mayor importancia, mayor valor, son empresas del mundo digital. Hay un cambio que está ocurriendo, hay un cambio en el mundo. Otro elemento tiene que ver con la automatización. ¿Ya? La robótica, esto como un ejemplo. Ese es el número de robots industriales en el mundo. Cómo está aumentando, después de estar relativamente estancado hasta el año 2010, cómo está aumentando las fábricas, el uso de robots industriales y cuál es la proyección hacia el futuro. Siendo principalmente Japón, Corea, China, Estados Unidos, Alemania, los principales usuarios de estas tecnologías. Y por último, un elemento de conectividad. Lo que hace diferenciador este proceso es la conectividad entre hombres y máquinas, la conectividad entre máquinas. Y acá hay otra lámina donde está la proyección y el crecimiento del número de aparatos conectados, de Internet de las cosas, aparatos que se conectan no solamente a un celular, sino que a todo tipo de aparatos que se conectan a Internet, que puede ser un refrigerador que está indicando cuánta leche o cuánta comida le falta, puede ser una máquina que está indicando que tiene una cierta falla, puede ser un sensor en la agricultura que está indicando que falta agua o hay exceso de acidez en el suelo. Esos tres elementos son los que de alguna forma diferencian o están presentes en todos estos conceptos. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías que están detrás? Otra vez, dependiendo a quienes le pregunten, van a haber distintas definiciones, distintas listas de tecnología, pero a lo menos esas que están ahí en la tercera columna, perdón, en la tercera línea, serían las principales o las que aparecen como intersección en todas estas explicaciones. Sensores inteligentes. Una de las características de esta cuarta revolución industrial es que todo lo que pasa en el mundo físico, esa información es captada y es transformada al mundo digital, en información para ser después procesada. Y acá estamos hablando, otra vez ejemplos, en la agricultura, sensores que permiten ver acidez, temperatura, en los vehículos, sensores que miden la presión de los neumáticos, en las fábricas, en la minería, en las chancadoras, sensores que pueden medir la vibración para hacer un análisis predictivo de cuándo hacer mantención, sensores en un silo que permiten ver cuál es el nivel del maíz u otros productos, etc. Toda esta información está captada por sensores, y son estos sensores los que están comunicados en esto que se llama el Internet de las cosas, y lo que traduce la información del mundo físico al mundo virtual. Robótica avanzada. Los robots en la fábrica han existido por muchos años. ¿Qué es lo que los hace diferente ahora? Esta capacidad de interacción, esta capacidad también predictiva. Un robot normal, lo que hace, por ejemplo, un brazo robótico, sabe que hay algo acá a una cierta altura, está predefinido y está en esta posición.
¿ya? Un robot de avanzada lo que hace es que yo lo puedo poner a distintas alturas o lanzar en el aire y lo puede tomar. Los avances en visualización ha hecho posible que se hagan cosas como esa. Ese mismo robot, cuando pase una persona y mueve el brazo, va a saber que la persona está ahí y no lo va a golpear. Pasamos de lo que eran se llaman robots en jaulas, porque eran robots tontos, que solamente podían hacer el movimiento dado. Y si una persona se atravesaba, lo golpeaba, a robots colaborativos, que tienen capacidad de interactuar, que tienen capacidad de interactuar con los humanos. Impresión aditiva, impresoras 3D. Ya pasamos hace tiempo del modelo donde las impresoras 3D eran impresoras que hacían cosas con plástico y hacían unas torres, la Torre Eiffel o algunos anillos. Ahora estamos a nivel de lo que son productos con distintos piezas, partes, repuestos, con distintos materiales. Y uno de los usos bastante frecuentes que se le da en la impresión 3D es para el prototipado. Ya no es necesario hacer una matriz con el alto costo que significa hacer una matriz para después poder hacer un producto, por ejemplo, plástico, sino que se puede probar directamente en la impresión 3D. La impresión 3D también cambia las formas de producir. Formas ya no en batch, sino que formas específicas para los requerimientos de las personas. Lo que se ha visto bastante, por lo menos en Chile, son aplicaciones para gente, por ejemplo, que necesita prótesis, necesita de manos o de pies. Se han hecho diseños especiales porque cada una es única. Y si para cada una hubiera sido necesario hacer una matriz, el costo de producción sería muy alto. Computación en la nube. Toda esta información que es captada, toda esta información, ya no es necesaria tenerla en servidores en la propia empresa, que tiene una capacidad limitada, sino que se puede llevar a la nube. Nosotros estamos acostumbrados a todo lo que es la información de los teléfonos celulares, los computadores, posiblemente llevarlo a la nube, pero acá estamos en la posibilidad de llevar cantidades de información mucho más importantes. Uno de los problemas que tienen algunas empresas es que con estos sensores generan información, pero una información que no tiene capacidad de almacenamiento, información que no puede ser utilizada porque no puede ser transferida y analizada. Analítica de grandes datos o Big Data. Cada vez tenemos más información, pero se han desarrollado las tecnologías, los algoritmos, la analítica para poder usar esta información. Por ejemplo, información que uno recolecta de una máquina y en vez de hacer mantención cada 2 semanas, en base a esa información uno puede definir algunos algoritmos que lo que hace es definir cuándo hacer esta mantención. Inteligencia artificial. Ya no son algoritmos tontos, sino que hay aprendizaje. Las máquinas aprenden y razonan y empiezan a hacer tareas que pueden hacer los humanos. Y tareas que uno pensaría que a veces no son usuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, efectivamente, muchas de las noticias, no estoy hablando de las fake news, sino que las noticias que salen en el mundo real, son generadas por robots. Y algunos de los ejemplos muestran cómo las máquinas van captando esos elementos que hacen a las noticias especiales. El sentido humano. ¿Ya? Recuerdo yo no sé de béisbol, pero me acuerdo una que leí de béisbol, donde la máquina había hecho una noticia donde partía diciendo que estaba a punto de batear cuando se acuerda que su hermano que había muerto hace 2 meses y miraba al público, entonces le empieza a colocar una parte de sentimiento que es la forma más natural como escriben, sobre todo en Estados Unidos, que hacen las noticias muy personalizadas. Eso ya lo están haciendo las máquinas. Las máquinas hay experimentos para hacer arte, para generar música. Eso está pasando, o sea, las posibilidades son infinitas. ¿Ya? Y todo esto se conecta a través de una infraestructura que no es la infraestructura regular de Internet, si bien la Internet permite tener esta conexión a nivel mundial, sino que es dentro de redes dentro de la misma empresa. O
sea, son redes de la máquina conectada al servidor de la empresa para tomar decisiones, que entre otras cosas permite usar tipos de tecnología que gastan menos banda y que gastan menos batería, etcétera, etcétera. Ahora, uno dice, bueno, esto suena bien, suena interesante, pero esto es diferente de lo que se estaba haciendo antes. O sea, computación en la nube, hace muchos años que existe. Robótica, muchos años que existe. Manejo de análisis de datos, muchos años que existe. ¿Qué es lo que lo hace diferente y cómo uno puede decir si estamos frente a un robot, que es un robot tradicional o un robot de manufactura avanzada? Son las características que están ahí abajo. Primero, la interconexión. Este es un mundo interconectado. Las máquinas están interconectadas. Nosotros estamos interconectados. El mundo físico es llevado a un mundo digital. Ese mundo digital se modela. Hay, por ejemplo, programas a nivel de arquitectura, que es el BIM, desarrollado en Inglaterra, donde todo el proyecto es llevado, todo el ciclo del producto de un edificio, por ejemplo, es simulado. Entonces ya no se enteran una vez que fabricaron que el aire acondicionado no era suficiente, sino que permiten hacer la modelación previa a la construcción. En general, las formas de construir son que uno hace una cosa, después viene el otro equipo hace otra, después viene el de aire acondicionado, después el que pone las ventanas, después esto, y unos sobre otros van corrigiendo los errores de los anteriores. Esta virtualización permite previo a la construcción, visualizar todos los posibles errores. Como ejemplo, descentralización de la toma de decisiones. Ya las máquinas, la máquina inteligente, están empezando a tomar estas decisiones por nosotros. En tiempo real, ya no es que todavía, algunos de los estudios que estamos haciendo de cuáles son los problemas para incorporar esta tecnología, vemos que las empresas todavía no pueden tomar estas decisiones en tiempo real. Tienen los sensores, recolectan la información, pero se la llevan, la juntan durante un mes, revisan esa información y después de eso ven cómo hacer los cambios. Industria 4.0 es ahora. Tenemos los sistemas, tenemos las capacidades, tenemos la inteligencia artificial para tomar estas decisiones ya. Una orientación muy flexible y sobre todo analítica de datos, capacidad de procesar estos datos. Ahora, todo esto nos pone en un sistema bastante complejo. Múltiples tecnologías impactan todos los ámbitos y toda la cadena de valor de la empresa, a nivel de la producción, a nivel de la infraestructura, nos pone temas de seguridad, relaciones con los clientes, espacios en la ciudad, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las políticas públicas, esto ya es un problema. Antes era fácil. Antes era masifiquemos el uso de Internet. Masifiquemos las aplicaciones del uso de Internet. Hagamos comercio electrónico, tengamos página web, hagamos marketing, hagamos gobierno electrónico y relacionémonos mejor con el cliente. ¿Ya? Eso era 20 años atrás. Eso eran las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Desde el punto de vista de un policy maker, era la novedad, pero era relativamente acotado. Ahora en este sistema tan complejo la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Queremos promover inteligencia artificial? ¿Queremos promover robótica avanzada? ¿Nos vamos por el lado de tecnología o nos vamos también por el lado de los usos? ¿Ya? Yo creo que esa es una aproximación un poco más práctica. ¿Ya? No pensar en tenemos que incorporar tecnología, sino que empezar a pensar para qué queremos incorporar esta tecnología. Y estas definiciones son de un estudio canadiense hecho en pymes, que yo lo encuentro bastante práctico. La industria 4.0 usa las tecnologías digitales para reaccionar más rápidamente a los cambios del mercado, para ofrecer productos más personalizados e incrementar la eficiencia operacional. Como bastante simple. Nadie puede decir, no me interesa esto. Y la forma de hacerlo son básicamente tres, simplificando. Uno es
la planta, una fábrica digitalizada. ¿Ya? La producción, el apoyo de las tecnologías digitales en la producción. Eso nos permite básicamente mejorar eficiencia, ahorro de costos, aumento de calidad. Productos digitales, el mismo estudio que estamos haciendo, vemos que hay algunas empresas que no están en la parte de producción en la industria 4.0, sin embargo, los productos que sí producen tienen incorporado tecnologías y a sus clientes le están vendiendo la posibilidad de que, por ejemplo, el frigobar para la venta en el retail, donde uno saca cervezas o una Coca-Cola o algo, tenga incorporado un sensor que mide la temperatura y que avisa al proveedor qué está pasando y si es que cumple o no cumple con los requisitos. Ahora, este proveedor, que si bien incorporó tecnología y hizo un producto inteligente, su forma de producción es bastante básica, no tiene incorporada industria 4.0. Y por último, donde ustedes tienen más relación, es con la experiencia digital. Cómo ahora nos tratan de vender y de relacionarse con nosotros por todo tipo de canales. Por página web, por teléfono, por televisión, cómo cuando uno entra a Google le llega, yo cada vez que entro sale pasaje República Dominicana, las distintas cosas. ¿Por qué? Porque ya hice la búsqueda y ellos voluntariosamente tratan de ofrecerme algo que creen que va a ser para mi beneficio. ¿Ya? Entonces esos serían como los tres niveles básicos si uno quiere simplificar esto. Ahora, efectivamente el uso de la tecnología en este tipo de aplicaciones está generando y se espera que generen importantes impactos a nivel de productividad. Las primeras estimaciones en realidad se han hecho para los países más desarrollados y todas apuntan a que las ganancias en productividad van a ser altas. Boston Consulting Group para Alemania dice entre 5 y 8% aumento de productividad. McKinsey para Estados Unidos, Japón y Alemania, 26% de ganancias de productividad. PricewaterhouseCoopers, 18% de ganancias de productividad. El uso y aplicación de esta tecnología en la fábrica va a generar ganancias de productividad. Sin embargo, también a nivel de pequeñas empresas se puede ver, este es algunos de los resultados del mismo estudio canadiense hecho para pymes, donde dice que el 60% de los que adoptaron tecnologías vieron aumentos de productividad. El 50% generó ahorros de costos. El 42% tuvo mejoras de calidad. Y el 13% cree que innovar genera beneficios. Ahora, no solo hay impacto a nivel de productividad y en la planta. Las mismas tecnologías digitales están generando nuevos modelos de negocios o están profundizando ciertas tendencias de mercado. ¿Ya? Y acá pueden ver que estoy mezclando cosas. ¿Ya? Antes estaba hablando de productividad, antes estaba hablando posiblemente más bien de robótica, de sensores, y acá en realidad estoy hablando de modelos de negocios digitales. Hay una mayor personalización de productos. Impresoras 3D, por ejemplo, permiten hacer eso. El límite entre el producto y el servicio se diluye. ¿Soy una empresa que vende un producto o soy una empresa que vende un servicio? Por ejemplo, Michelin, la fábrica de neumáticos, vende neumáticos. En un momento empezó a arrendar neumáticos. Eso no es una novedad. La novedad pasa a ser cuando ellos, en vez de arrendar neumáticos o vender neumáticos, ofrecen contratos de ganancia de productividad. ¿Por qué? En una flota de camiones, el gasto del camión, el gasto de combustible, viene dado por la presión, temperatura y desgaste de los neumáticos. ¿Ya? En la medida que ellos tengan un control sobre lo que está, ese nivel, pueden ofrecer, no te vendo un neumático, sino que te vendo una ganancia. Hagamos un contrato, establezamos un punto base
y las ganancias las podemos repartir. Y tienen una unidad de negocio donde ya no están vendiendo neumáticos, sino que están vendiendo servicios de generación de ganancias por aumento de productividad. Mercedes-Benz arrienda motores para aviones, ¿ya? No los vende, arrienda performance. Me contaban el caso también de una fábrica que produce maquinaria para producción de baldosas. Antes vendía las maquinarias, ahora lo que vende es producción de baldosas. El que genera baldosas no tiene que comprar una maquinaria e instalarla y ver qué es lo que hace, sino que lo que hace es, le instalan eso, opera la producción y él se olvida de la mantención y la tecnología. Lo que le interesa es ver cuántas baldosas van saliendo. Entonces, las empresas que antes producían productos empiezan a ver que hay una nueva posibilidad de negocios al servificar, no existe la palabra realmente, pero se está ocupando, incorporar los servicios en los productos. Un ejemplo de todo lo anterior, que es fácil para generar imagen, es la industria automotriz, que uno es relativamente cercana, a lo menos como usuario de los productos. Primero, los autos ahora ya son computadores, son computadores con ruedas, ¿ya? Ha habido un aumento en el uso de la electrónica y el software en los automóviles, ¿ya? Y pueden representar la electrónica y el software hasta el 35% del costo de un vehículo, ¿ya? Y el 90% de las innovaciones en el sector incluyeron el software y la electrónica. Hay nuevos modelos de negocio, ¿ya? Las personas, en algunos países sobre todo, ya no están interesados en tener un vehículo, ser propietario de un vehículo, sino que los arriendan, y están todos estos sistemas de economía colaborativa que permite compartir los vehículos. El ejemplo también que les colocaba de Michelin con los neumáticos, y otro ejemplo de nuevos modelos de negocio en la industria automotriz de proveedores. Y también hay, por supuesto, nuevos productos. Tenemos por una parte toda la tendencia hacia el auto eléctrico, pero también lo que pasa a ser el nuevo desarrollo futuro, que son los vehículos autónomos, de manejo autónomo. Ya hay en el mundo lugares donde se están probando los vehículos autónomos y lugares donde se han aprobado ciertas reglamentaciones para el uso. Un vehículo autónomo básicamente lo que hace es percibir lo que está pasando a su alrededor, lo traduce a información, esa información le permite tomar decisiones porque está conectado por Internet de las Cosas y computación en la nube a los servidores. Ahora, lo interesante, por ejemplo, de los vehículos autónomos no es el problema tecnológico. El problema tecnológico está resuelto. El problema tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Qué pasa si un vehículo llega a una esquina, ¿ya? Y se atraviesa una familia? Cuando frena, se le va a clavar el auto de atrás. Si se va a la derecha, puede matar a una señora. Si se va a la izquierda, puede matar a un caballero. ¿Cómo se toma esa decisión? Esa decisión no es trivial. La forma en que algunos investigadores lo están resolviendo, por ejemplo el MIT, están haciendo una encuesta a nivel mundial. Están trabajando con millones y millones y millones de datos para poder llevar ese tipo de decisiones a un uso en un vehículo autónomo. Una decisión que refleje de alguna forma lo que la mayoría haría. ¿Quién es el responsable en un caso de accidente? ¿El fabricante del vehículo? ¿El que hizo el software de inteligencia artificial? ¿O el dueño del vehículo? ¿O el que le vendió el vehículo? ¿Ya? Son más bien esos temas y no los temas tecnológicos lo que están siendo las barreras en este momento. Acá hay unos gráficos que muestran lo que serían estos cambios, ¿ya? Lo que está en rojo esto sería como la industria completa del automóvil. Lo demás abajo son los ingresos y utilidades por ventas del automóvil, pero el resto son lo que sería movilidad compartida, en rojo, proveedores de nuevas tecnologías y software, y también el otro rojo, servicios digitales, donde uno puede ver que habría un aumento en la participación en el negocio
de todo lo que son estas nuevas tecnologías, estos nuevos servicios, tanto en lo que son los ingresos como en las utilidades. Se estima que al 2030, el 36% de las utilidades de la industria completa del automóvil ya no van a venir por el lado de la venta de automóviles, o de partes de automóviles, o de financiamiento, o de seguro, sino que lo que son los servicios digitales, la movilidad compartida y los proveedores de nuevas tecnologías. Otro de las características, otros elementos de este proceso de cambio, 5 minutos. Otro de las características del proceso de cambio tecnológico es que la velocidad del cambio es muy alta. Y tampoco tenemos claro para dónde va. Hay muchas posibilidades, muchas tecnologías, y estamos al inicio de un proceso. Por ejemplo, en el 2013, el 75% de la empresa estaba explorando el uso de Internet de las cosas. El 2015, el 85% visualiza un cierto potencial. El 2016, el 30% ya tiene intenciones de. Esto es un gráfico sobre las curvas de adopción. ¿Ya? Y pueden ver que si las alcanzan a seguir, parte del 1900 y llega al 2005, hay mayor, las tecnologías tradicionales como la electricidad, el teléfono, el refrigerador, la radio, tomaron décadas para ser adoptadas por los usuarios. En cambio, Internet, computación y tecnología celular son mucho más angostas. Los tiempos se están acortando. Esta es una forma más fácil de verlo. A la radio le tomó 38 años en llegar a 50 millones de usuarios. La televisión lo hizo en 13 años. Internet llegó a 50 millones de usuarios en 4 años. El iPod en 3 años. Y en el caso de Facebook, en solo 9 meses llegó a 100 millones de usuarios. Los tiempos se están acortando, son cada vez más rápidos. Las ventanas de oportunidad también son más cortas. Vamos a saltar esto para acelerar. Hay cierta incertidumbre. No sabemos para dónde va esto. Este gráfico representa las patentes en algunas tecnologías relacionadas con la industria 4.0. Computación en la nube, realidad aumentada, impresión 3D, grandes datos, seguridad de sistemas, robots, etc. En los casos de computación en la nube y realidad aumentada, por ejemplo, en 5 años se multiplicaron por 7 y 8 el número de patentes presentadas. ¿Ya? Número de patentes no significa desarrollos comerciales ni innovación, pero a lo menos da una idea de hacia dónde va, cuáles son los intereses. Ahora, es imposible hacer una de estas presentaciones sin detenerse un momento en la preocupación por el impacto en el empleo. O sea, nos van a desplazar las máquinas, los robots van a tomar el mundo, nos vamos a quedar sin trabajo, etcétera, etcétera. Y acá yo creo que es bueno diferenciar en dos aspectos. Uno es lo que son la conciliación de ciertos modelos de negocios, ¿ya? Que está muy relacionado con lo que son las empresas plataforma, ¿ya? Los Uber, por ejemplo, donde lo que, desde el punto de vista del empleo, uno puede decir, sí, estas tecnologías están generando empleo, pero al mismo tiempo están generando ciertas condiciones de empleo más precarias. ¿Ya? Son empleados, son freelance, no tienen vacaciones, no tienen seguro social, no tienen tiempo extra, no tienen la protección social. ¿Ya? Esa es una tendencia. Y hay toda una discusión y un análisis de cómo, por ejemplo, regular y cómo clasificar bien si las personas son empleadas o no son empleadas. Si estas empresas, estas empresas plataforma, son empresas tecnológicas, que es mucho de la presentación que hacen ellas, o son empresas de transporte, son empresas hoteleras, son empresas de servicios profesionales. Eso es un espacio de la discusión, una discusión.
El otro espacio tiene que ver con la automatización y la industria 4.0 y cómo estas ganancias de productividad, estos ahorros de costo van a afectar el empleo. Y ahí, por supuesto, el riesgo, una potencial sustitución. Y hay dos miradas. La mirada sería el entusiasta tecnológico y el escéptico tecnológico. El entusiasta tecnológico dice, se van a generar sustituciones, vamos a perder empleo, pero todo esto va a generar una ganancia en productividad para la economía que se va a traducir finalmente en un aumento de generación de riqueza, por lo tanto, finalmente los empleos no van a disminuir, sino que en el mediano plazo van a aumentar. Por otro lado, están los escépticos tecnológicos que dicen esto es diferente, no es como las veces anteriores, de esta vez no hay vuelta atrás, efectivamente cada vez más vamos a tener disminución de empleo y algunas estimaciones, por ejemplo, el World Economic Forum, que pueden ser un poco las más drásticas, dicen que por un lado se van a perder 7 millones de empleos, por otro lado se van a ganar 2 millones de empleos, por lo tanto hay un neto de una pérdida de 5 millones de empleos. Otra vez estamos en un proceso de cambio, nadie tiene una bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar, pero lo que sí habría consenso es de que van a haber cierto desplazamiento de actividades donde las más rutinarias o las de más baja calificación van a ser las más afectadas. Ahora, esto que le estoy contando, o sea, no es ciencia ficción, está pasando. Y un ejemplo, esto también tiene un año, es de la Dirección del Trabajo en Chile. La empresa Litoral Express es una empresa que lo que hace es generar información de prensa. ¿Ya? Uno todas las mañanas le dice en el diario tanto, salió tal noticia, en función de uno paga por ese servicio. Y el sindicato fue a huelga. ¿Ya? La empresa, en ese momento, quiso reemplazar a los trabajadores en huelga por robots, por máquinas que iban a hacer automáticamente. ¿Ya? Se presentó un requerimiento a la Inspección del Trabajo y la Inspección del Trabajo declaró que era ilegal los robots rompehuelgas. Esto ya no es ciencia ficción, está ocurriendo, quiéralo o no, está ocurriendo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros, América Latina, en este proceso? A ver, esto, querámoslo o no, está pasando en los grandes bloques. Las tecnologías se están desarrollando, están siendo ocupadas en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China. ¿Ya? A un nivel también que hay una lucha geopolítica por los estándares. Como es un proceso donde está todo fluyendo, todo no está solidificado, el que genere los estándares va a ser el que va a tener muchas de las ganancias de esta tecnología. Todos los países, de una forma u otra, tienen programas de apoyo a la industria 4.0, la manufactura avanzada, el desarrollo e incorporación de tecnologías digitales, la transformación digital. Hay una fuerte asimetría donde se producen estas cosas y donde son consumidas. ¿Ya? Nosotros somos consumidores netos de lo que es servicios y tecnologías digitales. Y se está empezando a hablar de una nueva brecha, lo que era antes la brecha de Internet. Ahora la brecha es la brecha de la industria 4.0. Y un reflejo es en la cantidad de sensores conectados. Ahora, del punto de vista del empleo, ahí pareciera ser que no hay grandes diferencias, no va a afectar a todos por igual, sea para el lado que sea. Para América Latina, claramente esto desde el punto de vista económico nos va a afectar de alguna forma u otra en lo que son todos elementos bienes transables y importaciones y, por ejemplo, atracción de inversiones. Lo que está puesto más abajo es, en algún momento, el costo de producción de un robot versus el costo de producción de la persona se empieza a intersectar y empieza a ser económicamente más rentable el tener robots. Esto no significa que vaya a pasar mañana. Las empresas tienen que amortizar sus inversiones, las empresas tienen decisiones estratégicas,
el cambiar toda una forma de producción tiene costos, pero esto hay que estar presente que puede ocurrir, está pasando. Estas son las exportaciones, para colocar un ejemplo de la República Dominicana. Está marcado ahí, pero esto es específico, por ejemplo, de industria textil o de confección. Del orden del 12-13% de las exportaciones dominicanas son de la industria textil. Ya hay robots que pueden producir en un espacio donde se creía que los robots no tenían la capacidad para poder entrar, que solamente los humanos podían coser la forma en que tienen una polera, remera o camiseta, ¿ya? Los robots ya lo están haciendo. Y está ocurriendo, ¿ya? Ahora, no todavía a nivel de que sea necesariamente económicamente rentable, pero sí, por ejemplo, esta es una empresa, la que genera Software Automation, es una empresa americana. Y su propuesta de valor es que se haga la producción en Estados Unidos, porque la posibilidad de tener en la cuadra del lado y no tener que importar y esperar 2 semanas o el tiempo que sea para recibir el producto, esa es la propuesta de valor que le están dando, ¿ya? Y eso en base a robots que pueden producir las 24 horas del día. Hay por lo menos 3 empresas que están desarrollando nuevas tecnologías para la industria de la confección. Entonces, esto no es algo, uno tiene que estar atento, porque nos puede pasar a todos. En algún momento nos va a llegar sin que nos demos cuenta. ¿Qué tan preparados estamos? América Latina sigue teniendo bajas tasas de productividad, y me voy a empezar a apurar porque creo que ya me pasé los 5 minutos. ¿No? Puedo seguir, perfecto. América Latina tiene bajas tasas de productividad. Esto marca la comparación de la productividad de América Latina, productividad laboral, en comparación con Estados Unidos. Estamos hablando de que nuestra productividad es del orden del 20-25% de Estados Unidos. Ahora, estos son promedios. Esto uno puede decir, no, pero es que depende de las estructuras productivas, depende de muchas cosas, pero como mensaje creo que es bastante claro. Esa heterogeneidad también se da a nivel de empresas, a nivel de tamaño de empresas. Lo que está graficado acá son la productividad relativa de lo que serían las microempresas, que están en azul, en comparación, y las pequeñas empresas en rojo y las medianas empresas en verde, en comparación con una gran empresa. Por ejemplo, en Argentina, una microempresa tiene del orden del 25% de la productividad de una gran empresa. Una pequeña empresa tiene el 35% de la productividad de una gran empresa del mismo país. Y una mediana empresa del orden del 45% de la productividad de una gran empresa. ¿Ya? Ese es el entramado productivo en que estamos trabajando. Pero esas comparaciones, si las llevamos a Europa, se reducen. Las empresas están del orden entre el 60 y el 80% de la productividad de una empresa más grande. Y las diferencias entre las micro, pequeñas y medianas empresas son menores. ¿Ya? Entonces, estamos con una estructura productiva donde las empresas es heterogénea, las empresas más pequeñas son menos productivas que las empresas más grandes, y esas mismas empresas son mucho menos productivas en comparación con las empresas por ejemplo, de países más desarrollados. Tengo algunas láminas de innovación, pero Plácido hizo una presentación sobre el tema, por lo tanto las puedo ir saltando. Hay consenso sobre el aporte de innovación al crecimiento, la competitividad, productividad, etc. Esa es la relación entre PIB e innovación. Las tasas de innovación en América Latina son bajas en comparación con los países más avanzados. Tenemos pocos investigadores en comparación con los países más avanzados. Los naranjos son los países de América Latina. La I+D es financiada por el gobierno, pero ejecutada principalmente por el sector educacional, a diferencia de los países más desarrollados, donde los ejecutores son el sector privado. ¿Ya? Y nos concentramos
en investigación básica versus lo que denomina en los países más desarrollados que es la experimental, lo que nos llevaría a estar más cercano a la innovación. ¿Ya? Pero me quería detener un poco en estas láminas que tiene que ver con el rezago en la adopción de tecnología. Estamos hablando posiblemente de lo que aquí transferencia tecnológica, ni siquiera estoy hablando de investigación, de innovación, sino que de traer y adoptar tecnología. Esas son las tasas de adopción de Internet. ¿Ya? La comparación entre lo que sería la línea más abajo de América Latina en comparación con la OECD y América del Norte. Generalmente, cuando uno ve estos gráficos, dice, nos estamos acercando, ¿ya? Se está cerrando esta brecha. Pero yo lo que quiero es que los invito a ver la brecha no hacia arriba, sino que hacia el lado. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, a América Latina le tomó 7 años más que la OECD llegar a una tasa de penetración del 20% de Internet. Y le tomó 11 años más que la OECD llegar al 50% de las tasas de penetración. No tenemos ese tiempo. Las brechas se están acortando, las tecnologías ahora van mucho más rápidas, no podemos esperar años para perder esta oportunidad. Recomendaciones de política. Siento aquí Leonardo al lado que me estará ahí presionando. Primero, desarrollar capacidad de anticipación. ¿Cómo nos preparamos para esto? Y en el cómo nos preparamos también hay un desafío de política pública. Todos estamos aprendiendo. Y parte del rol de política pública es poder apoyar a los empresarios en particular a poder anticipar ese proceso. Pero sin embargo nosotros tampoco sabemos del proceso, los formadores de política. Estamos todos en este aprendizaje. Por lo tanto va a haber mucha experimentación también en este proceso. Ahora, esto es específico también con lo que sería política, ciencia y tecnología. En general, cuando se plantean objetivos de política, ciencia y tecnología, se van mucho a las láminas anteriores. Tenemos pocos investigadores, aumentar el número de investigadores. Gastamos poco en investigación, tenemos que gastar más investigación, etc. Vamos a los indicadores de input, ¿ya? Donde lo relevante debiera ser qué queremos hacer con eso. Y como tenemos pocos recursos y los recursos son limitados, los países tienen que poder definir y elegir ciertos desafíos para poder aprovechar oportunidades y resolver proyectos país. No es aumentemos el gasto, sino que aumentemos el gasto para lograr este objetivo. Utilizar la tecnología para repensar ciertas políticas. Que las tecnologías son soluciones a problemas. Identifiquemos los problemas y veamos cómo las tecnologías pueden dar soluciones a estos problemas. Y que estos problemas sean locales. Por ejemplo, en Chile se está dando la discusión, estos son artículos de hace un par de semanas, cómo Chile quiere ser una nación exportadora, quiere posicionarse en los temas agroindustriales. La pregunta es cómo pueden estas tecnologías apoyar. Y si bien pueden apoyar, al mismo tiempo dicen, bueno, si queremos hacer esto, y por ejemplo usar robótica, tenemos un serio problema de infraestructura, de conectividad en la agricultura. Los campos no tienen la misma conectividad que las ciudades. Por lo tanto, tenemos que generar esa infraestructura de conectividad para poder hacer esta automatización y uso de inteligencia artificial. Enfoque sistémico. Estamos en un problema muy complejo, ¿ya? Un problema que incluye a múltiples ministerios, un problema donde tenemos los efectos de estas tecnologías, van a tener efectos sobre el mercado laboral, van a tener efectos sobre los requerimientos de formación y educación, van a tener efectos sobre la protección social, etc. Es un trabajo que tenemos que hacer con un enfoque múltiple. CEPAL está empezando a trabajar con esto, está trabajando con algunos países donde la idea es poder tener un enfoque tripartita de los temas de mercado laboral, producción tecnológica e inclusión social. República Dominicana es uno de los países con los que se está trabajando y se estaría trabajando con República Digital en este proceso.
Esta mirada sistémica lo que necesita es no ver las políticas generalmente como compartimientos estancos, donde yo tengo mi política de innovación, por lo tanto me preocupa la innovación, yo tengo mi política laboral, por lo tanto me preocupa la laboral, yo hago inversión extranjera directa, me preocupa inversión extranjera directa, sino que ver un enfoque un poco más transversal. Por ejemplo, si queremos ver cómo podemos que la atracción de inversión extranjera apunte a la masificación y facilitación de las tecnologías de Industria 4.0, uno podría pensar en que, primero, por ejemplo, liberar restricciones para los sectores claves, facilitar ese proceso. 2, hacer promoción focalizada. ¿Qué tipo de empresas quiero? ¿Dónde hace falta un trabajo para poder completar esos espacios donde las empresas no son existentes en este momento? Y que no quede como un gueto, sino que haya derrames hacia la industria local y que haya relación con proveedores locales. Tener un mix de política amplio. Plácido también hablaba de las posibilidades. En general, los países trabajan con los temas de innovación, con incentivos tributarios y también con grants o subsidios, pero el mix de política es bastante más amplio que eso. Considerar la heterogeneidad de las empresas, lo que les decía antes, hay diferencias de productividad, las empresas pequeñas no son en general empresas exportadoras y las empresas pequeñas tienen un serio problema de financiamiento. ¿Ya? ¿Cómo vamos a estar hablando de tecnologías disruptivas, innovación, Industria 4.0, si el tiempo de una empresa pequeña está dedicado a ir al banco y ver cómo pagar los sueldos a fin de mes? Entonces, como resumen, y estas son las dos últimas transparencias, del punto de vista diseño política, tener algunas consideraciones, desarrollar capacidad de anticipación, nuevos objetivos que permitan aprovechar oportunidades y resolver grandes desafíos, y un enfoque sistémico y corrección de políticas. Estos 3 elementos requieren movilizar a múltiples actores. ¿Ya? Y una conversación de ahí con Leonardo ayer me decía cómo el problema es generar los consensos. O sea, efectivamente, esto requiere trabajo conjunto y trabajo de generar consensos. Y en general, organismos como los consejos de competitividad son espacios donde estos consensos se pueden generar. Y un poco más específico, tener un mix de política balanceado y considerar la homogeneidad de los actores. Y en particular, dado que estamos acá, bueno, ¿qué le corresponde hacer a la universidad y a las universidades en general? O el espacio para desarrollar esta capacidad de anticipación es un esfuerzo colectivo y toma tiempo. Hay que preparar, hay que juntar gente, hay que capacitar a los profesores, hay que generar tecnologías, hay que generar protocolos. Ser un canal de transferencia tecnológica hacia el sector privado. En general, las universidades y los investigadores están mucho más conectados con el mundo en forma natural que lo que son los empresarios. Por lo tanto, tienen una mirada que más natural hacia el exterior, y esto se transforma también en un canal de transferencia tecnológica natural. Hacer investigación para problemas específicos, problemas locales. ¿Qué es lo que afecta a Santiago? ¿Dónde nos afecta el zapato? ¿Cuál es la piedra que tenemos que sacarnos del zapato? Y lo principal, que hablamos poco de este tema, en los efectos de las nuevas tecnologías, donde va a haber un desplazamiento, se necesita un reentrenamiento de personas y se necesitan los nuevos profesionales y las nuevas capacidades para que se puedan hacer cargo de estos desafíos.